Buenas tardes a todos. Nosotros somos la MISEA número 3, llamada los constitucionalistas. A nosotros nos correspondió el tema de tipos de constitución. Nuestro docente, el doctor Byron de Uribe, en la asignatura Teoría General del Estado. Nuestro cronograma está de la siguiente forma. Primero, la denominación MISEA. Segundo, los tipos de constitución según su clasificación. La 3, vamos a hablar acerca de los tipos de constitución en las teorías modernas. Vamos a presentar un video, vamos a hacer una pequeña actividad y por último la webgrafía. Los integrantes del grupo son Miguel Saldarriaga, Juan Carlos Rojas, Caterine Buitrago, Juan Sebastián Olaya, Adolfo León y quien les habla Maritza Cordero. Los tipos de constitución según su clasificación se puede dar por su forma o también llamada formulación jurídica. Se da de dos formas, ya sea constitucionarias, que son las mismas no escritas, y las escritas. En las constitucionarias también no existe como tal un texto específico que contenga la totalidad o casi la totalidad de las normas básicas. Respecto a esta clasificación, considera Smain que es preferible una constitución escrita a otra que no es escrita o constitucionaria, debido a que una constitución escrita permite una mayor incertidumbre jurídica y concede también unas ventajas de técnica jurídica, ya que se conoce con mayor precisión qué normas son constitucionales y cuáles no lo son. En la Constitución escrita, entonces, es un documento en el que ya se plasman los principios fundamentales sobre los que descansan la organización, los límites y las facultades del Estado, así como también los deberes y los derechos de los individuos. Es el texto también específico que contiene la totalidad o casi toda la totalidad, de las normas básicas. Otra clasificación está por la mayor o menor dificultad de modificación. Entonces encontramos las rígidas y las flexibles. Entre las rígidas no puede como tal modificarse mediante procesos ordinarios o incorporan procesos que dificultan su modificación. En las flexibles, cuya reforma es efectuada por el órgano legislativo ordinario mediante un procedimiento también ordinario que se aplica a la legislación orgánica u ordinaria. Y por su forma de establecimiento están también las llamadas otorgadas, que éstas se dice que corresponden tradicionalmente a un estado monárquico, donde el propio soberano es quien precisamente las otorga, o sea, es decir, son aquellas en las cuales el monarca, en su carácter de que se toma como titular de la soberanía, las otorga al pueblo. En este caso se parte de las siguientes premisas. Primero, desde la perspectiva del monarca, que es el quien la otorga por ser pues la persona depositaria de la soberanía. Segundo, pues es una relación entre el titular de la soberanía, monarca, y el pueblo, quien simplemente es receptor de lo que indique el monarca. Y 3, se trata de una constitución en la cual se reconocen los derechos para sus súbditos. A continuación los dejo con mi compañera Caterine, quien va a seguir hablándoles acerca de esta clasificación. Buenas noches, doctor Byron y compañeros. Como decía mi compañera Maritza, yo continúo con el tema, en este caso con cartas pactadas. Esta se denomina pactada ya que el rey y el parlamento acuerdan una constitución y la definimos que son las constituciones del periodo doctrinario
orleanista o de la monarquía constitucional, pura en el que, como ya sabemos, se encuentran al mismo nivel de la legitimidad del monarca y la popular representada en el Parlamento. Continuamos con las constituciones de soberanía nacional. Son aquellas constituciones que reflejan ya la desaparición de la soberanía de los reyes y el triunfo de la legitimidad popular. Esta constitución de soberanía nacional tiene unas características que son las siguientes. En ella el pueblo tiene el poder para elegir un rumbo de la nación, utiliza órganos constitucionales para ejercer el poder. Para que se cumpla la soberanía nacional debe existir un gobierno, un territorio y habitantes. Bueno, ya tenemos los tipos de constitución por su observancia. Son tres, que son las normativas, las nominales y las semánticas. La Constitución, para ser real y efectiva, tendrá que ser observada lealmente por todos los interesados y tendrá que estar plenamente integrada en la sociedad estatal. En este caso se puede hablar de la Constitución normativa, que son las que regulan racionalmente los procesos en el poder, y estos se cumplen conforme están previstas en la Constitución. Seguimos con las nominales, que es aquella que es válida jurídicamente, pero no concuerda con el contorno social, político y económico, y es gracias a esto que no se puede llevar a cabo el cumplimiento de estas normas constitucionales y el ejercicio del poder. Este tiene un objetivo, y es en un futuro cercano convertirse en una constitución normativa. Seguimos con las semánticas, que también llamada pseudoconstitución, es aquella que es aplicada, pero no tanto para regular el proceso político, cuanto para formalizar y legalizar el monopolio de poder de determinados grupos sociales o económicos. Tengo unos ejemplos de esta constitución semántica, que son la constitución de inspiración fascista, que están como los estados islámicos y la mayor parte de la República Africana. Bueno, los dejo con mi compañero, que él continúa con el tema. Buenas tardes para todos. Como mis compañeras le mencionó, mi nombre es Miguel Ángel Saldarriaga y voy a seguir con algo introductorio acerca de los tipos de constitución en las teorías modernas. Como bien sabemos, toda constitución requiere de una teoría constitucional apropiada a su naturaleza, a su estructura, a su contenido y a su función, para que el articulado codificado en ella pueda tener un significado coherente y lúcido y pueda servir entonces como instrumento útil para el operador jurídico. Solo una teoría constitucional construida alrededor de una determinada constitución y anclada profundamente en ella permite que ésta sea comprendida, interpretada y aplicada con alto grado de racionalidad y consistencia. Aquí hablaremos entonces de algunas teorías modernas expuestas por importantes teólogos, políticos, juristas, sociólogos y filósofos de la historia, quienes hicieron grandes aportes con sus teorías. Para empezar entonces, vamos a hablar del señor Manuel García Pelayo, quien fue un jurista y politólogo español, quien presidió entre 1980 y 1986 el recién creado Tribunal Constitucional de España. El señor García decía que la crisis de legalidad y de los métodos positivistas ha producido una tendencia al abandono del concepto racional normativo de la Constitución, y en su lugar se intenta formular una nueva concepción acorde con las nuevas situaciones jurídico-constitucionales. Para continuar con la teoría de la integración que fue expuesta por el señor Hernán Rudolf Schmidt, ese señor fue un teólogo alemán, estudió teología en la Universidad de Gotinga, Berlín y Bonn. Él con esta teoría llegó a distinguir entre la integración personal, funcional y real, siendo así que la integración personal se refiere al jefe de Estado, quien representa la unidad nacional. La integración social pertenece en todas las especies de formas de vida colectiva de una comunidad,
Y a la integración real se refieren todos aquellos fenómenos que significan participación de los individuos en un contenido de valores estatales o encarnados en el Estado. Los dejo entonces con mi compañero que continúa con su teoría. Bueno, yo les voy a hablar acerca de la teoría de Maurice Heuriu. Él es un jurista y sociólogo francés, el cual decía que la Constitución es un conjunto de reglas en materia de gobierno y de la vida de la comunidad. También mencionaba que la Constitución de un Estado es un conjunto de reglas que son relativas al gobierno y a la vida de la comunidad estatal. Este filósofo también afirma que existe una superlegalidad constitucional más grande que la Constitución escrita y que incluye todos los principios fundamentales del régimen. También la superlegalidad constitucional pues está por encima de la Constitución escrita y que además debe reunir dos requisitos muy importantes y primordiales. Una debe ser la operación constituyente, que ésta se encuentra por encima de los poderes gubernamentales ordinarios y pues que además están adoptados de un procedimiento especial para la revisión de la Constitución, con el fin de otorgarle a esta un carácter rígido en cuanto a su reforma. Segundo, que la organización de un control jurisdiccional de la constitucionalidad de las leyes ordinarias. ¿Qué podemos hablar acerca de Maurice Heuriu como una pequeña conclusión? Él ofrece un doble concepto de constitución, la constitución política del Estado y la constitución social. La primera comprende tanto las libertades individuales como las instituciones que regulan la organización y el funcionamiento del gobierno, y mientras que la segunda comprendería igualmente las libertades individuales junto con las instituciones sociales espontáneas que garantizan el juego de las libertades mencionadas. A continuación los dejo con mi siguiente compañero. Muchísimas gracias. Yo continúo con la teoría del señor Carl Schmitt. Fue un jurista, politólogo y filósofo político y jurídico alemán, figura esencial del movimiento revolucionario conservador. El señor Carl Schmitt mantuvo una polémica con el señor Hans Kelsen acerca de la concepción del Estado, la defensa de la Constitución y las demás formas jurídicas democráticas. La teoría del señor Carl Schmitt se resume en la reducción de la Constitución en unas decisiones fundamentales y que la Constitución no surge ni establece por sí misma, sino que es producto de una voluntad del poder constituyente. La precisión de la teoría de las decisiones fundamentales de un orden jurídico se debe al señor Carl Schmitt. Para el tratadista alemán, una constitución son las decisiones conscientes que la unidad política se da a sí misma. Estas decisiones determinan la forma concreta que adopta la unidad política que decide. El señor Schmitt, al analizar la constitución de Weimar, concluyó que las decisiones fundamentales que éste contenía eran, primero, el principio de soberanía, por medio de la cual se decidía que Alemania fuera una república democrática y federal. Segundo, la idea de la representación, y tercera, la decisión a favor del Estado burgués de derecho con sus principios. ¿Y cuáles eran estos principios? El derecho fundamental y la división de poderes. Estas decisiones son la estructura, la base y el contenido principal de la organización política, y sobre ellas descansan todas las demás normas del orden jurídico. Estas decisiones no pueden ser reformadas por el Congreso o el Parlamento, sino únicamente por la voluntad directa del pueblo. La Constitución
integrada por las decisiones fundamentales en conjunto, no pueden ser tocadas por los poderes estatales. Lo que no significa que para su defensa como un todo no se puedan suspender en situaciones de excepción determinados derechos, como sería el caso de los fundamentales cuando temporalmente se les pone fuera de vigor. El señor Smith afirmó que si una constitución no se dispone sobre alguna de estas decisiones, dicho ordenamiento no es tal y si el Congreso Constituyente evade alguna decisión, entonces este recae fuera de la Asamblea por la vía violenta o por la vía pacífica. Muchas gracias. Los dejo con mi compañero que continúa con la siguiente teoría. Buenas noches, el día de hoy les voy a hablar de Hermann Heller. Y este señor fue un politólogo alemán, miembro del ala no marxista del Partido Socialdemócrata Alemán durante la República de Weimar. Se considera como un gran jurista, teórico de la política y constitucionalista, representante de la teoría del Estado alemana. Se caracterizó por considerar que la Constitución debería tener una totalidad, la cual estaba conformada por 5 aspectos. El primer aspecto que era la dialéctica, el segundo aspecto que es estático y el tercer aspecto que es dinámico, lo que nos traduciría, o lo que nos quiere expresar Hermann Heller, que tiene que existir esa discusión de lo que se puede llegar a considerar como una ley. Y esa discusión debe estar con una tesis y una antítesis de lo que se pudiera llegar a dar. Y esta debe también estar relacionada con el cambio y la evolución de los escenarios que se pueden llegar a presentar en una sociedad, porque se entiende que la sociedad no se va a quedar inerte, sino va a ir cambiando, va a ir adaptando nuevas formas de vida, y esta a su vez pues es lo que nos traduciría y nos llevaría al cuarto aspecto, que sería la normalidad, que sería lo que nosotros consideramos normal dentro de nuestra vida cotidiana. Y en esta vida cotidiana empiezan a salir una serie de reglas, una serie de normas que, aunque no estén reglamentadas, pues empiezan a regular nuestros actos en sociedad. Y esta serie de reglas pues tendrían que ir a un estudio para que fueran convertidas en normatividad, que terminarían siendo leyes, y estas a su vez tendrían que ser receptivas por el pueblo, en el entendido pues que si surgen de su cotidianidad tendrían que ser aceptadas por ellos mismos. Igual forma, Heller nos dice que la Constitución tiene que ser tan amplia de que todas las normas jurídicas de un Estado deben reposar en ella, lo que nos lleva a definir o nos lleva a expresar que el autor nos quiere a nosotros transmitir es que todo está basado en la constitución de un Estado. No hay ninguna norma que se salga de ello. Al salirse de las normas, pues no estaría reglamentado y no tendría ninguna validez. Igual forma nos dice que cuando hay una desorganización por parte de la Constitución y que ésta no es aceptada por su pueblo, que no cumple con sus principios ni satisface sus necesidades, se generan lo que se denomina conflictos internos dentro de un Estado. Muchas gracias, profesor. Mi nombre es Adolfo Leo Muñoz Tovar y hoy quiero presentarles los tipos de constitución, las teorías que se presentan en el libro de Monroy Cabra, páginas 64 a 71, y se presenta en la materia Teoría del Estado, dictada por el doctor Byron Uribe, de la Universidad Cooperativa de Colombia. Básicamente nos corresponde presentar a dos personajes. El primero es Santi Romano, un señor que nació en Palermo, Italia, jurista y catedrático italiano,
de las universidades Módena, Pisa y Milán, presidente del Consejo de Estado y miembro del Senado. Algunas de sus obras son El ordenamiento jurídico y el curso de Derecho Constitucional. Entrando en materia, Santi Romano nos vincula la Constitución con la estructura del Estado. Dice que la Constitución es la estructura u organización de una institución y que en el caso del Estado se trata de la Constitución del Estado. Pero también dice que el Estado como institución es en sí mismo un ordenamiento jurídico y el conjunto de normas es la exteriorización del ordenamiento jurídico. Por eso las normas presuponen la institución. Y habla de que la Constitución es la actividad destinada a formar un Estado o darle un nuevo régimen político, es decir, dotarlo de una constitución material o un documento como el que tenemos nosotros que conocemos como constitución política. La Constitución es una organización compleja y real que concreta el Estado y en consecuencia no puede haber una norma superior. Es lo que dice nuestro señor Santi Romano. Y el señor Dietrich Schindler es la segunda persona de la que vamos a hablar hoy. Es un señor de Molly, Suiza, que fue empresario, estadista y coleccionista de arte suizo, Landamman o presidente de distrito suizo. Eso de Landamman es un cargo muy alto allá en Suiza. Este señor vinculaba la Constitución y la soberanía y decía que la Constitución está directamente vinculada al problema de organización y ejercicio de la soberanía, que es el conjunto de normas jurídicas que se refieren al poder soberano dentro del Estado. También hablaba de derecho y de poder, diciendo que no hay derecho sin un mínimo de poder, ni poder sin un mínimo de normatividad jurídica. El derecho positivo supone teórica y prácticamente al poder. La relación con el poder estatal es lo que convierte a una norma en norma jurídica, según el señor Dietrich Schindler. Y hablando de derecho y poder, decía que lo sociológico y lo jurídico están vinculados entre sí y son inconcebibles el uno sin el otro. Que lo sociológico y lo normativo no están ni en relación de medio a fin, ni en la causa a efecto, y no se reducen el uno al otro. Las normas jurídicas constitucionales no se dejan reducir simplemente a factores sociológicos, aunque estén vinculados con ellos. Esto es lo que decía de la teoría de los tipos de constitución y esta es mi presentación. Les agradezco mucho. Buenas noches, compañeros, muy buenas noches, profesor, mucho gusto. Mi nombre es Juan Sebastián Olaya Perdomo. Para darle continuidad al tema que nos correspondió, les voy a hablar de el abogado filósofo jurídico Erich Kauffmann. Este nació el 21 de septiembre de 1880 en Deming. El 11 de noviembre de 1900 falleció en Heidelberg. Como abogado se posicionó contra el neokantismo positivista en la disputa metodológica del derecho constitucional de Weimar. Kauffmann fue un defensor de la ley natural clásica y un proponente de un enfoque ontológico y metafísico del derecho. El sentido de toda norma es trascenderse a sí misma. Esto lo podemos ver constantemente de acuerdo a los cambios culturales y a las necesidades de los ciudadanos que hacen parte de un Estado, que hacen que constantemente se hagan nuevas normas o estas trasciendan de acuerdo a las necesidades y cambios que tiene la sociedad. Erich Kauffmann, en una parte de sus textos, decía: el menosprecio o relativización de lo normativo conduce a una penetración del concepto sociológico de la Constitución. Pues como lo dijimos anteriormente, él era opositor al neokantismo y aquí se puede ver dándole importancia al tema sociológico en una constitución. Como es natural, se reflejan en él las nuevas y diferentes concepciones sobre la realidad social. La constitución, dice él, no hace más que crear el marco y la forma en que las fuerzas éticas y carismáticas del pueblo pueden expresarse en un orden legal. La Constitución propiamente dicha no es el texto escrito,
sino de un lado la existencia jurídico natural de todo derecho constitucional y de otro las fuerzas reales sociológicamente dadas, que son las auténticas creadoras y transformadoras del derecho constitucional viviente. Dándole continuidad a la exposición, ahorita vamos a hablar de Georges Bourdieu. Este estudió Derecho en la Facultad de Derecho de Estrasburgo, donde estudió en particular con Julien Lafayette. Este decía que el Estado es el titular abstracto y permanente del poder, del cual los gobernantes solo son emisorios transitorios. Así el Estado es una explicación, justificación y utilización de fenómeno social denominado poder. Como los gobernantes ejercen el poder cuyo titular es el Estado, los gobernados pueden imponer a aquellos los límites que decidan. O sea, este decía en su teoría que los gobernados como tal eran quienes le establecían ciertos límites a sus gobernantes. Este como tal no hablaba de elementos de Estado, sino condiciones de existencia de Estado. ¿Cuáles eran? La existencia de un territorio, de una comunidad nacional y de un consentimiento de los gobernados con las concepciones políticas de los gobernantes. Ponía unos casos y decía que la resistencia a la opresión se manifiesta en la negativa de los gobernados a someterse a los dictados de los gobernantes por considerarles contrarios a las ideas de derecho, que es la base del poder cuyas funciones es realizar de los segundos, a los gobernados. La resistencia a la opresión no persigue un orden social nuevo, sino que los funcionarios respeten los presupuestos de la idea de derecho que aceptó cuando el poder se institucionalizó. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hay una resistencia por parte de los gobernados como tal ante los gobernantes, no quiere decir que estos gobernantes quieran poner un nuevo orden social, sino que simplemente es una manera de respetar sus derechos, de hacer respetar sus derechos porque se consideran o se sienten oprimidos. Georges Bourdieu hablaba de dos formas de poder, una de poder abierto, que acepta la complejidad real de la voluntad popular. Existe una mayoría y una minoría que debe ser oída, y a esta última no se le escapa para siempre, pues le queda la esperanza de ganar opinión y alguna vez convertirse en mayoría. La forma de poder cerrado, que se basa en la idea de que la sustancia de voluntad popular ha sido definitivamente fijada, que la sociedad es homogénea, por lo que resulta no solo inútil, sino condenable. Para finalizar, Georges Bourdieu decía que había gobiernos monocráticos y deliberativos. Dentro de los monocráticos, el monocrático era el poder, que el poder se encuentra cerrado y existe hostilidad a cualquier forma de pluralismo. Hay dos tipos de monocracia: la monocracia autoritaria, en donde todo el poder se concentra en un jefe que no ha sido electo. La otra es monocracia popular, en donde el poder se concentra por mandato constitucional en un partido único que no alcanza el poder a través de las técnicas de la representación electoral, y los deliberativos se encuentran en la existencia de una oposición que puede llegar a formar el gobierno. Georges Bourdieu decía, define la Constitución como acto determinador de la idea de derecho, al mismo tiempo que regla de organización en el ejercicio de las funciones estatales. Muchas gracias, espero que le haya sido de su agrado. Los dejo con mi compañero o compañera para darle continuidad a nuestra exposición.